Mi nombre es Marcelo José Melero y les doy la bienvenida a esta actividad docente a distancia del curso de Medicina A, año 2020, de la Sexta Cátedra de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, dedicada a el paciente con adenomegalias. Los objetivos son identificar los grupos ganglionares de significación clínica, considerar algunos aspectos trascendentes de la semiología ganglionar y finalmente proponer un enfoque diagnóstico para el paciente con adenomegalias. Los ganglios linfáticos son parte de los órganos linfáticos integrantes del sistema inmunológico. Junto con la médula ósea y el vaso, son las estructuras anatómicas y funcionales más trascendentes de este aparato. También hay tejido linfático en el timo, las amígdalas y las adenoides. Hay tejido linfático en órganos no linfoides, como por ejemplo el apéndice cecal, las placas de Peyer del intestino delgado, y finalmente hay linfocitos en el tejido conectivo y epitelial, circulando en la sangre y en la linfa y en la médula ósea. Este sistema, cuya masa no supera el 3% del peso corporal total, protege al ser humano de la invasión por microorganismos, permitiendo su captura y ulterior destrucción, elimina células dañadas de la circulación y representa una barrera efectiva, pero temporal, para la diseminación de los tumores malignos. El cuerpo humano tiene aproximadamente 600 ganglios linfáticos, ubicados prioritariamente en la cabeza y el cuello, donde están un 30% de estos. La histoarquitectura ganglionar tiende a favorecer las funciones fundamentales de los ganglios linfáticos, que son poner en íntimo contacto con células inmunocompetentes los antígenos que ingresan pasivamente en la linfa de los linfáticos aferentes o activamente incorporados en linfocitos o macrófagos. Y en segundo lugar, secuestrar células neoplásicas y células dañadas circulantes. Participan de estos procesos las células interdigitadas dendríticas, los macrófagos, los linfocitos B distribuidos alrededor y en los centros germinales, los linfocitos T ubicados en el paracortes ganglionar y las células plasmáticas, que es la última etapa de la diferenciación de los linfocitos B ubicados en la médula. Las causas de una enfermedad ganglionar, independientemente del mecanismo biopatológico involucrado y solamente con un criterio práctico, pueden clasificarse en frecuentes e infrecuentes. Dentro de las causas frecuentes, las más comunes son las infecciosas, incluyendo las infecciones producidas por bacterias biógenas y específicas, como por ejemplo el Mycobacterium tuberculosis,
la Bartholina genselae, agente productor de la enfermedad por arañazo de gato, Bartonella quintana, Treponema pallidum. Los virus del grupo herpes, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, virus herpes simplex, el virus de la inmunodeficiencia humana adquirida y el de la rubeola. A los que hay que agregar hongos como el Histoplasma capsulatum, Sporotrichum schenki, Coccidioides immiti, parásitos como el Toxoplasma gondii y el Trypanosoma cruzi, y clamidias como la Clamidia trachomatis. Otras causas frecuentes son las neoplásicas, por enfermedades neoplásicas hematológicas como los síndromes linfoproliferativos o linfomas, la macroglobulinemia, leucemias, síndromes mieloproliferativos e histiocytosis, a las que hay que agregar las metástasis de los tumores sólidos, preferentemente mama, pulmón, riñón, carcinoma de cabeza y cuello. Las causas infrecuentes de enfermedad ganglionar incluyen una miscelánea integrada por enfermedades inmunológicas como las colagenopatías, sarcoidosis, enfermedad del suero, enfermedad de injerto contra huésped y la adenopatía angioinmunoblástica con disproteinemia, el consumo de fármacos antimicrobianos, particularmente anticonvulsivantes, algunos antirreumáticos y fármacos utilizados para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Menos comunes todavía son las enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, la tesaurismosis y la hipertrigliceridemia, algunas endocrinopatías como el hipertiroidismo y la insuficiencia suprarrenal crónica, y otras como las adenomegalias dermatopáticas vinculadas a enfermedades extensas de la piel, las enfermedades de Kikuchi y Kimura y el síndrome hemofagocítico. Para evaluar semiológicamente los ganglios linfáticos es necesario, en primera instancia, conocer los grupos ganglionares corporales de significación clínica que se dividen en superficiales y profundos. Además, se debe tener en cuenta el drenaje linfático de los diferentes territorios corporales relacionados con cada uno de estos grupos. Los ganglios linfáticos superficiales están ubicados en el tejido celular subcutáneo y son fácilmente accesibles a la exploración semiológica a través de la inspección y la palpación. Representan una muestra fácilmente accesible para evaluar el estado de todo el aparato ganglionar. Los ganglios profundos están ubicados en las cavidades corporales, el tórax, el abdomen y la pelvis, y raramente pueden ser evaluables durante el examen físico. Como ya dijimos, una buena parte de los ganglios superficiales se ubica en la cabeza y en el cuello. Estos grupos ganglionares se encuentran distribuidos a manera de collar de la base de la cabeza y en cadenas verticales que siguen el trayecto del músculo esternocleidomastoideo. Yendo desde el mentón hacia atrás,
el primer grupo está constituido por los ganglios submentonianos, que se ubican por debajo de la unión de los maxilares inferiores y reciben aferencias del labio inferior, el piso de la boca, la punta de la lengua y la piel de las mejillas. Los ganglios submaxilares, que se hallan por debajo del maxilar inferior y reciben aferencias también de la lengua, de la glándula submaxilar, de los anteriormente mencionados ganglios submentonianos y de la mucosa de los labios, la mucosa yugal y las encías. El otro grupo ganglionar es el amigdalino o yuglo digástrico, que característicamente recibe aferencias de las fauces y es el que se inflama en las amigdalitis. Los ganglios parotidios, los preauriculares, que se ubican por delante del trago del pabellón auricular y reciben aferencias de la piel y las conjuntivas de los párpados, la piel de la región temporal, el conducto auditivo externo y el pabellón auricular. Los ganglios retroauriculares o mastoideos, que están ubicados por detrás de la oreja, sobre la apófisis mastoidea, a nivel de la inserción del músculo externo cleidomastoideo. Reciben aferencias del pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la región temporal del cuero cabelludo. Y cerrando el collar de la base de la cabeza están los ganglios occipitales, ubicados entre la protuberancia occipital externa y la apófisis mastoides, por fuera de las masas musculares. Reciben aferencias del cuero cabelludo. Las cadenas verticales están representadas por los ganglios supraclaviculares, ubicados por detrás de las inserciones claviculares del músculo externo cleidomastoideo. Reciben aferencias de la cabeza, el miembro superior, la pared torácica y la mama, la cavidad torácica y, los que están ubicados en el lado izquierdo, de la cavidad abdominal. Los ganglios cervicales posteriores se encuentran a lo largo del borde posterior del músculo externo cleidomastoideo y por delante del músculo trapecio. Reciben aferencias del cuero cabelludo y el cuello, de los ganglios axilares, de los miembros superiores y de la región pectoral. Los ganglios cervicales superficiales anteriores se ubican a lo largo del borde anterior del músculo externo cleidomastoideo, desde el ángulo del maxilar inferior hasta la clavícula. Reciben aferencias de los 2/3 posteriores de la lengua, las amígdalas y el pabellón auricular, la parótida, la laringe y la tiroides. Los ganglios cervicales profundos están ubicados por debajo del músculo externo cleidomastoideo, siguiendo el trayecto de la vena yugular interna, y reciben aferencias de la oreja, la región posterior del cuello, la lengua, la tráquea, nasofaringe, cavidad nasal, paladar y esófago. Los ganglios axilares se distribuyen en una estructura semejante a una pirámide truncada, limitado por los músculos pectorales, la parrilla costal, los músculos subescapular y dorsal ancho y la cara interna del brazo. Reciben aferencias del miembro superior,
la pared torácica y la mama. Los ganglios inguinales se encuentran en una cadena horizontal a lo largo del ligamento inguinal y otra vertical que sigue el segmento superior de la vena safena. Reciben aferencias del miembro inferior, la pared abdominal anterior, el pene y el escroto en el varón, la vulva y la vagina en la mujer, el periné, la región glútea y la porción proximal del conducto anal. Los testículos y el contenido pelviano drenan a través de los ganglios ilíacos internos a las cadenas periaórticas en el interior de la cavidad abdominal. Los ganglios epitrocleares están ubicados por encima del epicóndilo humeral, en el surco entre los músculos bíceps y tríceps braquial. Reciben aferencias de la mitad cubital del antebrazo y de la mano y de los dedos medio, anular y meñique. Los ganglios popliteos están ubicados en el hueco popliteo y reciben aferencias de las piernas y los pies. La inspección de los territorios ganglionares superficiales tiene por objeto detectar asimetrías o masas visibles, identificar cicatrices de cirugía y o enfermedades ganglionares previas y la presencia de supuración. Por ejemplo, los ganglios epitrocleares visibles y o palpables, como los que se muestran en la figura, habitualmente son patológicos. Otro tanto, los ganglios inguinales visibles y la deformación del cuello, en este caso por una masa ganglionar, cuya cicatriz o herida que se visualiza corresponde a la extirpación quirúrgica del ganglio. La piel, por encima de los ganglios normales, no debe tener alteraciones. En las adenitis piógenas, esta adquiere edema y rubor. Por otro lado, es característico el color azulado de la piel de la región inguinal que cubre a los ganglios de una enfermedad venérea, el linfogranuloma venéreo. Además de las alteraciones localizadas de la piel, es probable encontrar lesiones mucosas, por ejemplo, candidiasis orofaringea, úlcera loética de las amígdalas o de la lengua, o cutáneas generalizadas, como exantemas y eritrodermias, que constituyen excelentes claves diagnósticas de la causa de una enfermedad ganglionar. Con respecto a la palpación de los ganglios linfáticos superficiales, se debe tener en cuenta que, en el examen físico cuidadoso de un adulto sano, es posible encontrar ganglios linfáticos palpables en más del 50% de los casos, especialmente en los jóvenes, en las personas delgadas y en la región cervical. La palpación de los ganglios linfáticos tiene por objeto explorar determinadas características semiológicas de estos, por ejemplo, la forma y el tamaño. Los ganglios linfáticos normales son estructuras elipsoidales, como un poroto, que tienen un eje mayor de 0 a 5 a 1 centímetro
en la región inguinal pueden llegar a tener 2 centímetros o más. El aumento de tamaño, que puede ser visible y o palpable, y los cambios de forma, por ejemplo, se hacen esféricos, son signos de patología ganglionar. Cuando un grupo de ganglios forma un conglomerado que tiene un tamaño superior a los 10 centímetros en su eje mayor, se lo designa como masa ganglionar y es una manifestación característica del compromiso de los ganglios profundos en los linfomas o en la metástasis de carcinomas. El otro aspecto a considerar es la sensibilidad. Los ganglios normales son indoloros. La presencia de dolor espontáneo o a la palpación, que habitualmente está relacionado con el estiramiento de la cápsula ganglionar, sugiere habitualmente un proceso infeccioso, pero no es un dato concluyente. En la leucemia aguda los ganglios, por su rápido crecimiento, son dolorosos. El otro aspecto a tener en cuenta es la consistencia. Los ganglios normales tienen consistencia blanda. Los ganglios anormales aumentan su consistencia. Cuando están afectados por un proceso linfoproliferativo, adquieren una consistencia duro-elástica, en goma de borrar. En cambio, los ganglios metastáticos son duros o pétreos. Finalmente, los ganglios normales son móviles, ruedan debajo de los dedos y no están adheridos entre sí ni a la piel ni al tejido secundario que los rodea. La adherencia de los ganglios entre sí, a la piel o a los planos profundos, es un signo semiológico anormal que indica que cualquiera sea la causa de la enfermedad ganglionar, infecciosa, metastática, esta ha superado los límites de la cápsula del ganglio. El término adenomegalia designa a un ganglio linfático anormal porque ha aumentado de tamaño. Los ganglios linfáticos pueden ser semiológicamente anormales, además, por presentar cambios en su consistencia, forma, sensibilidad, adherencia a tejidos vecinos o presencia de supuración. Habida cuenta de las funciones enumeradas anteriormente, la presencia de una adenomegalia es un motivo frecuente de consulta en la práctica clínica como manifestación de múltiples enfermedades que determinan la proliferación de los linfocitos o histocitos como respuesta a la exposición a un antígeno, proliferación reactiva que conserva la arquitectura ganglionar normal, o a estímulos que los transforman en células linfomatosas, proliferación autónoma con pérdida de la arquitectura ganglionar normal, o por infiltración por metástasis de carcinoma, células leucémicas, polimorfonucleares en una linfoadenitis o macrófagos cargados de desechos metabólicos como en las enfermedades por almacenamiento. ¿Cuáles son las estructuras normales que pueden simular adenomegalias y con las que debe hacerse el diagnóstico diferencial? En primer lugar, la tumefacción de las glándulas salivales, los quistes cervicales branquiales o tirogloso, el hueso hioides y la prolongación axilar de la glándula mamaria, también llamada cola de Spence.
y como estructuras patológicas distintas formas de tumores vasculares, la hidradenitis axilar, tumores benignos como los lipomas, fibrolipomas, neurofibrolipomas, el bocio nodular, las bandas del músculo cutáneo del cuello, una costilla supernumeraria, la hernia pleural en la y lesiones nodulares que aparecen en territorios donde normalmente no hay ganglios. Son metástasis subcutáneas que pueden aparecer en el ombligo, como el signo de la hermana María José, o en la región anterior del abdomen, marcada con una flecha roja en la figura de la derecha. La adenomegalia puede ser la manifestación de una patología regional o sistémica y es una excelente clave diagnóstica de la enfermedad subyacente. En la mayoría de los casos, su causa es fácilmente identificable luego de una anamnesis prolija y un examen físico cuidadoso. En presencia de adenomegalias inexplicables, son necesarias pruebas complementarias en sangre y técnicas de imagen, y a veces una biopsia ganglionar para formular un diagnóstico de certeza. Esta puede concretarse a través de una punción con aguja fina para estudio citológico o con aguja gruesa que permite una investigación histológica. Y finalmente, la biopsia ganglionar quirúrgica, escisional o incisional, cuyo material debe estudiarse con anatomía patológica convencional, inmunohistoquímica, estudio citogenético, técnicas de genética molecular y estudio microbiológico según los casos. Una investigación que evaluó a pacientes con adenomegalias inexplicables en el ámbito de la atención ambulatoria demostró que la biopsia ganglionar fue necesaria solamente en el 3.2% de los casos y apenas el 1.1% de estos respondía a una causa neoplásica. Los datos que se deben tener en cuenta en el enfoque diagnóstico de un paciente que tiene adenomegalias superficiales son, en primer lugar, el marco de referencia clínico. En segundo lugar, la ubicación anatómica del grupo ganglionar afectado. En tercer lugar, las características semiológicas de los ganglios. Y finalmente, la forma de presentación localizada o generalizada de la afectación ganglionar. El marco de referencia clínico está constituido por una serie de datos habitualmente obtenidos en la anamnesis. Incluyen la edad del paciente. La posibilidad de que una adenomegalia sea de origen benigno disminuye con la edad. No obstante, la prevalencia de neoplasia como etiología de adenomegalias de causa inexplicable en atención ambulatoria es baja. En los pacientes que tienen menos de 40 años no supera el 0.4%, pero aumenta al 4% en los mayores de esa edad. En cambio, la presencia de células tumorales malignas en las biopsias ganglionares realizadas en un hospital de derivación es alta, 40 a 60%. Los antecedentes personales, por ejemplo, contactos con mascotas, hábitos de vida, como conductas de riesgo para la infección por HIV.
La presencia de adenomegalias en un paciente con este marco de referencia clínica sugiere una causa directamente relacionada con la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana adquirida. La infección es activa y progresa en los órganos linfáticos, aún en las etapas latentes de la enfermedad. Además, se asocia con linfomas no Hodgkin, infecciones específicas como tuberculosis, mucosis y metástasis del sarcoma de Kaposi. El tiempo de evolución de la enfermedad, ya que los pacientes con adenomegalias neoplásicas o por infecciones específicas tienen una evolución prolongada, algunos meses hasta consultar. En cambio, aquellos que tienen adenomegalias de causa inflamatoria o por infecciones piógenas, casi siempre dolorosas, consultan a los pocos días de su aparición. Y los llamados síntomas sistémicos, que incluyen fiebre, que puede ser intermitente, sudoración profusa durante la noche, que obliga a cambiar la ropa de cama, y pérdida de peso corporal inmotivada, igual o más del 10% del peso corporal durante 6 meses. Cuando estos síntomas tienen una duración igual o mayor a 15 o 30 días, sugieren una causa neoplásica, por ejemplo un linfoma o una infección específica en el paciente con adenomegalias. Con respecto a la ubicación del grupo ganglionar enfermo, algunas regiones tienen un significado clínico especial. A manera de ejemplo, la alta relación con el cáncer de los grupos supraclaviculares. Estas adenomegalias son neoplásicas hasta en un 50% de los casos, en contraposición con los ganglios occipitales, cuyo agrandamiento responde habitualmente a una causa benigna. La evaluación de algunas características semiológicas de los ganglios enfermos, como el tamaño, la sensibilidad, la consistencia, la movilidad ganglionar y la presencia o no de supuración, brinda elementos válidos en la orientación etiológica de una adenomegalia. El tamaño de una adenomegalia es directamente proporcional a la posibilidad de que sea causada por una enfermedad neoplásica. Aquellas que tienen 2.25 centímetros o más son de etiología tumoral maligna hasta en un 38% de los casos. Para comparar el tamaño de un ganglio con cosas de la vida diaria, 1 centímetro es el tamaño de una lenteja. Hasta 2 centímetros es el tamaño de una semilla de maní. Hasta 4 centímetros una nuez y hasta 5 centímetros una lima. Las adenomegalias producidas por el linfoma de Hodgkin
tienen la característica de que pueden tener cambios espontáneos de tamaño no vinculados al tratamiento de la enfermedad por el componente inflamatorio que las constituye. Y además tienen otras características semiológicas que se conoce con el nombre de signo de Hoster, que es el dolor en los ganglios enfermos después de ingerir bebidas alcohólicas. Con respecto a la consistencia y movilidad ganglionar, se debe tener en cuenta que la dureza de una adenomegalia es directamente proporcional a la probabilidad de una causa neoplásica. Los ganglios de los linfomas son de consistencia duroelástica y aquellos que están afectados por metástasis de un carcinoma son duropétreos. Con respecto a la movilidad ganglionar perdida porque se adhieren a la piel entre sí o al tejido celular subcutáneo, es una característica de la infiltración neoplásica de la cápsula ganglionar, pero también puede encontrarse en algunas infecciones. La supuración de una adenomegalia constituye un signo clínico singular que limita significativamente las causas probables. La primera aproximación al diagnóstico etiológico la brindará el territorio ganglionar afectado y entre las causas debe recordarse. Si los que supuran son los ganglios occipitales, hay que tener en cuenta la pediculosis del cuero cabelludo con una infección bacteriana secundaria. Si la supuración afecta a los ganglios epitrocleares, axilares e inguinales, hay que tener en cuenta la enfermedad por arañazo de gato. Y si la supuración afecta exclusivamente a los ganglios inguinales, hay que tener en cuenta el linfogranuloma venéreo. La supuración de adenomegalias cervicales o en las extremidades sugiere que la etiología puede corresponder a infecciones piógenas, por ejemplo, estreptocóccicas o estafilocóccicas, y menos frecuentemente micóticas, por ejemplo, por esporotricum. La adenitis cervical superficial con fistulización sugiere fuertemente el diagnóstico de tuberculosis. Este hallazgo semiológico se designa con el nombre de escrófula. Mucho menos comúnmente puede ser expresión de una actinomicosis. Como un breve resumen de las características semiológicas de los ganglios enfermos, queremos marcar que las adenomegalias neoplásicas habitualmente son indoloras, duropétreas y adheridas entre sí a los planos profundos y a la piel, mientras que las adenomegalias infecciosas suelen tener cambios inflamatorios en la piel que las cubre, son dolorosas y a veces supuran. Finalmente, las adenomegalias linfomatosas por lo general son simétricas, de consistencia firme, que se llama engoma de borrar, indoloras y móviles. La enfermedad ganglionar
puede constituir un síndrome de adenomegalias localizadas o regionales cuando se compromete uno o más ganglios del mismo grupo ganglionar o cadena anatómica. La adenomegalia localizada o regional expresa, por lo común, una enfermedad en el área corporal cuyo drenaje linfático corresponde a los ganglios enfermos. En cambio, el síndrome de adenomegalias generalizadas se constituye cuando resultan afectados uno o más ganglios de dos o más grupos ganglionares pertenecientes a distintos sistemas colectores linfáticos. Esta es la forma de presentación más frecuente de una enfermedad sistémica de etiología infecciosa, inmunológica o neoplásica que afecta el tejido linfoideo en su totalidad por alguno de los mecanismos señalados en etiología de enfermedad ganglionar. No es necesario que el compromiso sea simultáneo ni de la misma magnitud en todos los grupos ganglionares. Esta característica topográfica de la afectación ganglionar superficial permite estructurar dos síndromes con interpretación etiológica diferente. En el síndrome de adenomegalias superficiales localizadas, será indispensable investigar la presencia de una enfermedad infecciosa, aguda o crónica, en el territorio del grupo ganglionar enfermo. La metástasis de un carcinoma, por ejemplo, mama, pulmón, cabeza y cuello, tiroides, laringe, nasofaringe o un linfoma. La impresión diagnóstica deberá tener en cuenta el grupo ganglionar afectado y el territorio corporal del que recibe un drenaje linfático, las enfermedades frecuentes en esa región, la coexistencia de una lesión primaria, una úlcera u otro tipo de lesión en la piel que pueden detectarse por la anamnesis y o el examen físico. Este síndrome es el motivo de consulta más frecuente por una enfermedad ganglionar en medicina ambulatoria y representa el 75% de estas. Las adenomegalias superficiales habitualmente están localizadas en la cabeza y el cuello, ingles, axila o región supraclavicular, con o sin una puerta de entrada evidente. En el síndrome de adenomegalias superficiales localizadas con una úlcera o lesión en una extremidad, la causa de la enfermedad ganglionar deberá vincularse con la lesión primaria y, cuando no es evidente después de una evaluación clínica, deberá buscarse con el estudio microbiológico y o histopatológico de la lesión que provoca la enfermedad del ganglio satélite. Los exámenes complementarios se adecuarán a la causa sospechada. Esta forma de presentación incluye el llamado síndrome úlcero-ganglionar, úlcera u otra forma de lesión cutánea o mucosa con un ganglio satélite que tiene distintas variantes. Una de estas es el síndrome de adenomegalias superficiales localizadas, axilares, epitrocleares o inguinales, con una úlcera o lesión en una extremidad, habitualmente acompañado de fiebre y otros síntomas sistémicos. Las etiologías probables son infecciones como piodermitis y celulitis, por ejemplo, vinculado al uso de una venopuntura en el área de internación del hospital, o
al consumo de drogas ilegales por vía intravenosa, con menor frecuencia, enfermedad por arañazo de gato, tuberculosis, el llamado complejo dérmico primario, esporotricosis. La lesión primaria puede estar ausente y constituir un dato de la anamnesis. En segundo lugar, hay que tener en cuenta las neoplasias primarias de las extremidades, por ejemplo, el melanoma. Y los tatuajes, que por una reacción inflamatoria de cuerpo extraño a la tinta del tatuaje, son causas de adenomegalia pigmentada por tinta de tatuaje. La adenomegalia axilar, en ausencia de una lesión en el miembro superior homolateral, es un signo frecuente de una enfermedad neoplásica. Otra variante semiológica es el síndrome de adenomegalias superficiales localizadas en la región cervical, con úlcera o lesión en la bucofaringe o el pabellón auricular. La causa más común de este síndrome son las faringitis bacterianas y virales, la tríada clásica de fiebre, exudado faríngeo y tumefacción ganglionar cervical anterior parece estar presente solamente en un 15% de los casos de faringitis por estreptococo hemolítico grupo A. Otras etiologías son el chancro sifilítico bucal, la tuberculosis, actinomicosis, otitis externa maligna, el linfoma de amígdalas y neoplasias de la lengua o el cabo. Una variante clínica de estas presentaciones es el síndrome oculoganglionar, que está constituido por conjuntivitis infecciosa y una adenomegalia satélite preauricular. En áreas endémicas puede ser la forma de presentación de una enfermedad de Chagas aguda y esta asociación se conoce con el nombre de signo de Romaña. El síndrome de adenomegalias superficiales localizadas en la región inguinal con una úlcera o lesión genital habitualmente es la manifestación de enfermedades venéreas como la sífilis, el herpes genital, el chancro brando o chancroide y el linfogranuloma venéreo. La asociación de sífilis y herpes genital es común y la coloración azulada de la piel que cubre los ganglios enfermos sugiere linfogranuloma venéreo. La adenomegalia exquisitamente dolorosa es característica del chancro brando. Si no se identifica una puerta de entrada genital que justifique las adenomegalias inguinales, será preciso buscarla en el orificio anal o en el recto. El síndrome de adenomegalias superficiales en región axilar con úlcera o lesión mamaria, habitualmente úlcera de pezón, retracción del pezón, piel en cáscara de naranja y o un nódulo mamario palpable, como el que se muestra en la imagen de resonancia magnética, tienen como etiología probable al cáncer de mama. El examen físico no es seguro en la detección del compromiso neoplásico de los ganglios axilares por un carcinoma de mama.
con ganglios palpables no hay metástasis histológicas en un 25% de los casos, mientras que en ausencia de adenomegalias axilares, éstas se hallan presentes en un 30% de los casos. En la imagen de la derecha mostramos una tomografía computarizada de una paciente con cáncer de mama en la que se ven adenomegalias que en este caso superan los 20 milímetros de eje mayor. Hay que tener en cuenta que la mamoplastia de aumento mediante prótesis de siliconas, nuevamente por una reacción de cuerpo extraño, en este caso la silicona, generan lo que se llama adenomegalia silicomatosa. En el síndrome de adenomegalias superficiales localizadas sin lesión primaria, el diagnóstico etiológico se concreta a través del estudio histológico y o microbiológico del tejido ganglionar obtenido por punción con aguja fina o aguja gruesa o una biopsia excisional. Las etiologías más probables en estos casos son los linfomas, las metástasis de un carcinoma y la tuberculosis. La adenitis cervical tuberculosa, que definimos antes como escrófula, todavía es la causa más común del agrandamiento persistente de un ganglio del cuello en los países en vías de desarrollo. En el síndrome de adenomegalias superficiales localizadas sin lesión primaria, los ganglios supraclaviculares tienen gran importancia por su asociación con los cánceres intratorácicos o intraabdominales. En los adultos mayores de 40 años, el 90% de las adenomegalias supraclaviculares son de causa tumoral. Las mamas, la pared del tórax y el contenido de la cavidad torácica drenan hacia ambos huecos supraclaviculares. Pero como el conducto torácico que drena la linfa de la cavidad abdominal se vacía en la vena innominada, en la región supraclavicular izquierda, el compromiso tumoral de los ganglios supraclaviculares izquierdos puede originarse en el abdomen o la pelvis. La presencia del nódulo de Virchow o ganglio centinela, también llamado signo de Troisier, corresponde a la metástasis de un adenocarcinoma, que tiene un primario en el ovario en la mujer, en el tubo gastrointestinal o en otra neoplasia intraabdominal en un ganglio supraclavicular izquierdo. Lamentablemente, la búsqueda de este signo se olvida con frecuencia en el examen físico.
El síndrome de adenomegalias generalizadas constituye el 25% de las formas clínicas de presentación de las enfermedades ganglionares y, debido a errores en el examen físico, se detecta apenas en el 20% de las veces en que está presente. Podemos diferenciar 4 subgrupos de pacientes. Aquellos que tienen un síndrome de adenomegalias generalizadas con una causa obvia. Este grupo está integrado por pacientes cuyo cuadro clínico es capaz de justificar el agrandamiento ganglionar generalizado. Por ejemplo, una enfermedad del suero, dermatitis exfoliativas con adenomegalias dermatopáticas. La biopsia de las adenomegalias dermatopáticas, que pueden ser localizadas o generalizadas, muestran un incremento de las células reticulares y presencia de células espumosas con contenido lipídico y melanina. En este grupo es innecesario realizar estudios para investigar la patología ganglionar y la involución de las adenomegalias se logra con el control de la enfermedad de base. El segundo subgrupo de pacientes está representado por aquellos que tienen un síndrome de adenomegalias superficiales generalizadas asociado con un síndrome mononucleósico. Este síndrome está integrado por fiebre, odinofagia y adenomegalias generalizadas con esplenomegalia o sin ella. Estas manifestaciones semiológicas están acompañadas por un criterio morfológico en el hemograma. Más del 50% de los leucocitos deben ser mononucleares, es decir, linfocitos y monocitos, o por lo menos 10 de cada 100 células blancas de caracteres atípicos tienen marcado polimorfismo y heterogeneidad de los linfocitos, lo que se llama linfocitos activados. Este grupo de pacientes tiene una etiología infecciosa responsable de las adenomegalias y el diagnóstico surge de la detección de anticuerpos y o antígenos específicos. Se debe efectuar inicialmente una prueba para detectar anticuerpos heterófilos, la medición de una inmunoglobulina IgM que se une a los glóbulos rojos no humanos de buey o caballo a través de un monotest o una reacción de Paul-Bunel. Se definen así 2 subgrupos de pacientes: aquellos que tienen un síndrome mononucleósico con anticuerpos heterófilos positivos, 90% de los casos, cuyo diagnóstico es mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr. En el 10% restante con anticuerpos heterófilos negativos se deberán investigar serológicamente otras infecciones por virus del grupo herpes, como el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus y el herpes simple, la infección por el virus de hepatitis B, la primoinfección por el virus de la inmunodeficiencia humana adquirida, toxoplasmosis, rubiola y secundarismo sifilítico. En el paciente que tiene un síndrome de adenomegalias superficiales generalizadas con conductas de riesgo para una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana adquirida, las adenomegalias habitualmente se relacionan con esta probable infección viral. La primoinfección puede ser asintomática o estar asociada con un síndrome mononucleósico o manifestaciones neurológicas que coinciden con la seroconversión durante las 2 a 4 semanas de la infección aguda sintomática. Se debe sospechar siempre, aunque no se identifiquen conductas de riesgo en la anamnesis, y la sospecha se confirma con una prueba de ELISA para HIV que cuantifica los anticuerpos IgM e IgG
y se debe solicitar la investigación de viriones circulantes en el plasma a través de la detección del antígeno P24 o la cuantificación de las copias de RNA del virus HIV, lo que se llama carga viral. Las pruebas de cuarta generación para detección simultánea del antígeno P24 y los anticuerpos anti-VIH son una solución para detectar tempranamente esta infección. La otra alternativa es que los ganglios sean manifestación de una complicación de la infección por el VIH. En este caso, las alternativas diagnósticas son hiperplasia linfoide, linfoma no-Hodgkin asociado con el HIV, infección por micobacterias, sarcoma de Kaposi y otras causas como criptococosis y raramente enfermedades Hodgkin. En este caso, el diagnóstico se puede realizar por una punción biopsia ganglionar inicialmente con aguja fina para hacer un diagnóstico citológico y microbiológico directo y cultivo. Algunas veces el síndrome de adenomegalias superficiales generalizadas aparece sin síntomas ni signos que orienten el diagnóstico etiológico. Cuando las adenomegalias periféricas son indoloras y la evolución es subaguda o crónica, se debe tener presente que esta es la forma de presentación más común de los linfomas. Menos frecuentemente, las adenomegalias generalizadas pueden ser una forma de presentación de la tuberculosis miliar. En este subgrupo de pacientes con un síndrome de adenomegalias superficiales generalizadas, la metodología que se utilizará para llegar a un diagnóstico de certeza es la misma que hemos enunciado ante la presencia de una adenomegalia regional sin lesión primaria, que es la biopsia ganglionar por punción aspiración, con aguja fina, con aguja gruesa o quirúrgica. El algoritmo diagnóstico para determinar la etiología de la enfermedad ganglionar que sugerimos a continuación debe utilizarse en aquellas situaciones clínicas en las que los ganglios enfermos son los únicos o los más significativos signos de la enfermedad. No es útil en aquellos cuadros clínicos donde el diagnóstico etiológico surge de un conjunto de síntomas y signos de los cuales las adenomegalias son una manifestación secundaria. En consecuencia, cuando tenemos una persona que tiene ganglios palpables, a través de la anamnesis y el examen físico, debemos determinar si los ganglios son normales o anormales. Si los ganglios son semiológicamente normales, la persona no necesita ninguna investigación complementaria. En cambio, si los ganglios son semiológicamente anormales por su tamaño, forma, sensibilidad, consistencia y o adherencia a la piel entre sí y los planos profundos, el paciente tiene adenomegalias y nuevamente a través de la semiología se deberá establecer si se trata de un síndrome de adenomegalias localizadas o generalizadas. En el caso de las adenomegalias superficiales localizadas,
es trascendente determinar si existe una lesión primaria, es decir, una lesión cutánea o mucosa, de la que la adenomegalia sea satélite. En ese caso, el estudio de la lesión primaria, microbiológico y o histológico, habitualmente permite hacer el diagnóstico etiológico de la adenomegalia. En el caso que el paciente tenga adenomegalias localizadas sin lesión cutánea o mucosa, el diagnóstico de certeza de la causa de la adenomegalia se hace por la punción con aguja fina, con aguja gruesa y o la biopsia ganglionar, con el estudio histopatológico y microbiológico cuando las condiciones lo ameriten. La punción y o biopsia ganglionar también es un recurso para el paciente con adenomegalias localizadas y lesión cutánea o mucosa cuando el estudio de esta no permite confirmar un diagnóstico causal. En el síndrome de adenomegalias superficiales generalizadas se pueden reconocer 4 subgrupos de pacientes que tienen estrategias diagnósticas diferentes. En el caso de una causa obvia, como una enfermedad de la piel, no hace falta estudiar la adenomegalia porque se considera habitualmente secundaria a la enfermedad dermatológica. En aquellos pacientes que tienen adenomegalias generalizadas en el marco de referencia de un síndrome mononucleósico, el diagnóstico etiológico habitualmente es serológico. En los pacientes que tienen conductas de riesgo para padecer una infección por HIV, el diagnóstico de las adenomegalias habitualmente está vinculado a esta forma de inmunodeficiencia. Aquellos pacientes que tienen adenomegalias generalizadas sin signos orientadores y aquellos que tienen adenomegalias que están vinculadas a la infección por VIH que no forman parte de una primoinfección, el diagnóstico etiológico nuevamente va a requerir una punción aspiración y o biopsia ganglionar con estudio citológico, histopatológico y microbiológico. Las adenomegalias profundas, ubicadas en el tórax, abdomen y pelvis, comparten 3 características clínicas. Habitualmente no son accesibles a la inspección o palpación en forma directa. Una excepción puede estar representada por grandes masas linfomatosas o metastáticas ubicadas en el abdomen o la pelvis, especialmente en pacientes delgados. Las adenomegalias pueden expresarse por manifestaciones obstructivas o compresivas. A veces, el efecto de masa generado por su volumen es responsable de cuadros clínicos definidos que sugieren determinadas etiologías. Por ejemplo, el síndrome de la vena cava superior por metástasis ganglionar mediastinal de un carcinoma de pulmón de células pequeñas o un linfoma. El edema unilateral del miembro inferior por compresión venosa o linfática que ejercen los ganglios ilíacos internos o pelvianos, agrandados por metástasis de un adenocarcinoma de próstata. Y, habitualmente,
se los detecta como consecuencia de una evaluación diagnóstica dirigida por los síntomas o en la estadificación de adenomegalias superficiales a través de métodos por imágenes, radiografía de tórax, tomografía computarizada y o ecografía. En situaciones especiales puede ser necesario un estudio llamado PET con 18-fluorodeoxiglucosa, una resonancia magnética o una centellografía con galio 67. En el tórax puede identificarse el agrandamiento de los ganglios mediastinales y de los ganglios iliares. Esta situación responde a una causa neoplásica hasta que se demuestre lo contrario. El carcinoma broncogénico, los linfomas y la metástasis de carcinomas infradiafragmáticos son las etiologías más comunes. Menos frecuentemente, una infección bacteriana específica como la tuberculosis o una micosis profunda puede dar una imagen radiográfica similar. La mediastinoscopía o la mediastinotomía son los procedimientos instrumentales usualmente necesarios para obtener material ganglionar y llegar a un diagnóstico de certeza histopatológico y o microbiológico. El agrandamiento de los ganglios mediastinales produce una imagen radiográfica característica que se conoce como mediastino en chimenea o mediastino policíclico. Y la adenomegalia iliar unilateral se asocia con una lesión parenquimatosa o un derrame pleural. Los diagnósticos probables son neoplasia pulmonar o tuberculosis. El estudio histopatológico y microbiológico del material obtenido del infiltrado pulmonar o de la punción biopsia de la pleura y o el líquido pleural pueden confirmar estas presunciones diagnósticas. Las adenomegalias mediastinales en un paciente asintomático que tiene un examen físico normal puede ser una manifestación de una enfermedad inflamatoria benigna llamada sarcoidosis, pero teniendo en cuenta la baja especificidad de las técnicas de imagen, es prudente confirmar histológicamente este diagnóstico. Los ganglios abdominales y retoperitoneales siguen los grandes ejes vasculares paraórticos, mesentéricos e ilíacos. El agrandamiento de los ganglios abdominales o retroperitoneales es a menudo manifestación de una patología maligna. Los linfomas y las metástasis ganglionares de tumores de testículo, el tumor de células germinales o el adenocarcinoma de próstata son las causas más comunes. Rara vez constituye una expresión de la adenitis tuberculosa. La ecografía y la tomografía computarizada son los métodos de elección en la evaluación anatómica y permiten la realización de una punción biopsia guiada. No obstante, cuando los hallazgos histológicos no son característicos o se sospecha linfoma, generalmente se debe obtener material por laparotomía. En las imágenes
aparece lo que se llama el signo de la aorta flotante. La aorta habitualmente apoya contra la columna vertebral. En la imagen de la izquierda se ve marcado por la flecha como el tejido neoplásico, que en este caso es heterogéneo en la tomografía computada, ha desplazado la aorta más de 1 centímetro de la cara anterior de la vértebra lumbar. Esto se llama signo de la aorta flotante. En la actualidad, una técnica de imagen, la tomografía por emisión de positrones, conocida con el acrónimo PET, usando 18-fluorodeoxiglucosa, se ha transformado en una técnica de imagen útil para detectar metástasis ganglionares y para la estadificación y evaluación del tratamiento de los linfomas. Brinda una información metabólica única porque la captación incrementada del radiotrazador en el tejido neoplásico es el resultado de un aumento del metabolismo anaeróbico y de una más prolongada permanencia del radiotrazador en las células tumorales comparadas con los tejidos normales. Asociada con una tomografía computarizada con contraste intravenoso, brinda una excelente información anatómica y funcional de todo el sistema ganglionar.